Gloria a Dios. Vamos a leer un versículo rápido para que se puedan sentar. Acompáñame a Mateo 5:11. Bienvenido nuestro amigo Julio. Nuestro amigo Julio, hemos trabajado juntos. Me alegra verlo aquí. Eso es bueno, es el mejor camino. El mejor camino, no hay otro camino mejor que este, que buscar del Señor. Amén. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. Y su palabra dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Amén. Ya hemos orado, pueden sentarse. Como muchos hemos leído en las Escrituras, bueno, antes que nada, el tema, hermano, me pones el tema. Traigo una enseñanza, se podría decir, el sufrimiento de Cristo. El tema del sufrimiento de Cristo, y quiero empezar por aquellos hombres de Dios que sufrieron. Creo que la mayoría de los hombres de Dios que aparecen en la Biblia sufrieron una muerte terrible, sanguinarias, sufrieron persecución, sufrieron muchas cosas malas. Uno de los ejemplos que me llamó mucho la atención fue la del profeta Isaías, que fue aserrado vivo. Acuérdense, hermanos, que en aquellos tiempos no había electricidad. Fue aserrado vivo con una sierra de mano. Fue una muerte lenta, una muerte sanguinaria. Y así muchos más varones. Pues tenemos el ejemplo también del apóstol Pedro, que fue crucificado boca abajo. Fue crucificado boca abajo, dijo que no era digno de ser crucificado como lo había sido nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, que fue decapitado. Amén. Un hombre que lo daban por muerto, lo apedreaban y lo daban por muerto, y se levantaba, se sacudía y seguía predicando la palabra del Señor. Amén. Tenemos el ejemplo también de el primer mártir del evangelista Esteban. Gracias, hermano. Fue apedreado hasta la muerte, y algo de admirar, dijo: Señor, que no les cuente por pecado, perdónalos, no saben lo que hacen. Fue un personaje que lo persiguieron hasta la muerte, y así hay muchos que fueron muertos con lanzas, fueron muertos con espada, fueron muertos con flechas, hasta que no quedó ninguno. Al apóstol Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y el Señor de ahí lo sacó, y luego tuvo una muerte natural, sufrió. Todos han sufrido, todos, perdón. El Juan el Bautista lo decapitaron por un capricho, estuvo encarcelado. Pablo y Silas estuvieron encarcelados. Hermanos, todos los varones de Dios sufrieron. De una o de otra manera sufrieron, todos, sin excepción. Pero yo me quiero enfocar en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque yo pienso que es el mejor ejemplo que tenemos. Un sufrimiento duro, un sufrimiento que nadie lo soportaría. Un sufrimiento al extremo. Amén. Dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer Lucas 22:44, y por ahí vamos a empezar con esta enseñanza. Dice la palabra de Dios, Lucas 22:44: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay una enfermedad que registra la ciencia, que solo se ha dado entre 12 y 14 veces durante toda la historia de la humanidad alrededor del mundo, y se llama hematidrosis. ¿Qué es la hematidrosis? Es una rara enfermedad donde el paciente suda sangre. Dice que esta enfermedad pasa cuando hay un alto nivel de estrés y agonía. Cuando hay un alto nivel de estrés y agonía,
la persona padece de esa enfermedad que se llama hematidrosis. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sudaba como grandes gotas de sangre. Él sabía la agonía, él sabía lo que estaba a punto de pasar. Él sabía que lo que le esperaba era una muerte trágica, una muerte dolorosa. Una muerte que nadie la había pasado de esa magnitud. ¿Y por qué traemos esta enseñanza? No es para que usted se ponga triste, no es para que usted llore, es para que valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Para que valoremos el sufrimiento que Él tuvo. Porque se escucha fácil decir, fue crucificado. Pero si nos ponemos a analizar y si nos ponemos a estudiar, ¿qué pasó antes de su crucifixión? Porque nuestro Señor Jesucristo antes de llegar a la cruz fue maltratado. Dice la palabra de Dios que fue molido. Y ahorita vamos a llegar a ese punto, el por qué la palabra dice que fue molido. Amén. Dice que en el cuerpo tenemos glándulas sudorípadas, algo así. Ya no la puedo pronunciar bien. Y cada glándula tiene un capilar. Cuando ese capilar revienta, es cuando las glándulas empiezan a sudar sangre. Eso es lo que pasa. Por eso Jesucristo le pasó eso. Era tanta la agonía, era tanto el estrés que se le reventaron los capilares de las glándulas y empezó a sudar sangre. Imagínense qué sufrimiento. Para que solo se haya visto entre 12 y 14 veces, alrededor del mundo en toda la historia de la humanidad. Y Jesucristo fue el primero. Ese era un sufrimiento exagerado. Vamos a leer Efesios 2:8. Cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní orando, clamando por nosotros. Hermanos, Él sintió tal vez en un momento deseos de volver atrás cuando le dijo, Padre, que pase de mí esta copa. Y aún así se negó a su propia voluntad y dijo, pero no sea como yo quiero, sea tu voluntad. Murió por nosotros sin merecerlo. Nosotros no lo merecemos, hermano. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Y vamos a leer Efesios 2:8. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. Jesucristo no merecía ese sufrimiento, lo merecíamos nosotros. Si nos ponemos a analizar, nosotros estábamos destituidos de la gracia. Jesucristo no vino por nosotros, vino por su pueblo. Nosotros estábamos destinados a una eternidad en el infierno, pero por gracia y por aquel sacrificio en la cruz del Calvario, hoy nosotros tenemos redención de pecados. Él no lo merecía y nosotros no merecíamos esa oportunidad porque no somos buenos. Pero por misericordia, por gracia, estamos aquí. ¿Qué es gracia? Es aquello que se nos es dado sin merecerlo. Eso es gracia. No lo merecíamos, pero al Señor le plació darnos esa oportunidad. Amén. Y quiero que ponga atención de aquí para allá para que usted pueda valorar ese sacrificio. Porque créanmelo, hermanos, cuando yo estudiaba esto, yo lloraba. No de emoción, no de tristeza, sino de culpabilidad. Porque por mí sufrió el Señor tanto y por usted. Y duele el poder profundizar en esto, duele porque no solo es una crucifixión. Fue un sufrimiento antes de eso, un sufrimiento largo, un sufrimiento lento. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor era 100% hombre, 100% Dios. Amén. Dicen muchos que el Señor Jesús soportó todo lo que soportó porque Él era Dios, pero que no era hombre. Pero un Dios o Dios no puede sudar sangre. Dios no podría estar aquí o no hubiera venido acá porque Él es espíritu, dice la palabra. Entonces ahí hay una contradicción. Jesucristo era 100% Dios, 100% hombre. Él sufrió todo y Él pasó todo, superó todo lo que a nosotros nos viene. Toda prueba que a nosotros nos pueda poner, el Señor la superó.
Y Él dice que nosotros también podemos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo era consciente de lo que le esperaba. Dice el versículo 42 de Lucas 22, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo era consciente de lo que acontecía, de lo que procedía. Hermanos, Él sintió, tal vez por un punto, su lado carnal se quiso manifestar al decir: Padre, que pase de mí esta copa. Pero imagínense, en el mismo momento dice: Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Ustedes creen que Él estaba pensando en Él? No, estaba pensando en nosotros. Estaba pensando en cada uno de nosotros, para que este día estuviéramos aquí, escuchando su palabra, para que este día hubiésemos venido a adorarle, a alabarle. Hermanos, por eso cuando vengamos a este lugar, entremos con alegría, porque nosotros no pasamos ni siquiera una cuarta parte de todo lo que nuestro Señor pasó. Aprendamos a valorar ese sacrificio, porque fue difícil. Vamos a hablar de los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, y aquí vamos a entender la palabra cuando dijo que fue molido. Y aquí vamos a entender por qué dice la palabra que Él fue molido. Cualquiera puede pensar: solo fueron unos azotes, solo fueron unos latigazos. Dice la palabra dice la historia que el látigo que los romanos usaban en aquel entonces era un látigo de 6 pies de largo, eran 9 correas. Y para los pescadores aquí les va: en cada punta de la correa tenía un plomo de los que usan las varas de pescar. Yo miré unas fotos, porque yo la verdad no soy muy buen pescador, no sé de qué estaba hablando, pero miré unas fotos ahí. Y dice también la historia que le ponían unos pedacitos de hueso en las puntas de oveja o de ganado, amarrados. Y cada latigazo que daban eran 9 huesos que entraban en el cuerpo de Jesucristo y arrancaban el pedazo de carne, rajaban. Dice la historia que esos huesos dejan una profundidad de casi 1 pulgada y de 2 pulgadas de largo, la cortadura. Y si sacamos cuenta, le dieron 39 latigazos de esos. Dice que la historia, porque la Biblia no lo describe así, pero según los historiadores, los estudiosos, los eruditos, dicen que le colgaban los pedazos de músculo, la espalda abierta. Yo no sé cuántos han visto 2 personas peleando con un machete, yo los he visto, y se ve horrible. Y yo me imaginé, me hice la imagen de mi Señor sufriendo todo eso. Hermanos, 39 azotes de esos. Cuentan ellos que era para que lo hubieran reconstruido con aproximadamente 2000 puntadas. Cuando yo tuve el accidente me pusieron como 8 puntadas y casi me andaba muriendo. Fue algo doloroso. No solo fue la crucifixión, más aparte la humillación, lo desnudaron, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron. Por eso dice la palabra que fue molido, porque casi que lo molieron con esos látigos. Y esto no es para que se ponga triste, es para que valoremos. Aquí no se trata de tocarle los sentimientos a nadie, es que valoremos el sacrificio. Porque a veces se escucha fácil decir: lo crucificaron. No, fue más que eso. Fue mucho más que eso. Y dice que Él no abrió su boca. ¿Se imaginan, hermanos? La palabra dice que no abrió su boca, no dijo nada. Porque Él pensaba en usted y en mí. Que este día estuviéramos aquí. Que podamos hacer conciencia y decir: Señor, ¿cuántas veces he pisoteado tu sangre? ¿Cuántas veces he pisoteado ese sacrificio? Yo analizaba y yo decía: 32 años de mi vida sirviéndole al enemigo, cuando realmente quien tenía que servir era el Señor, porque Él fue el que murió en esa cruz del Calvario por mí. Él fue el que dio la vida por mí.
Está terrible, hermanos. Es terrible. Dice la historia que los romanos de aquel tiempo eran hombres fuertes y grandes, sin corazón. Ellos eran, como decimos en estos tiempos, ellos eran sicarios. Gente que no se tocaba en el corazón para azotar y matar a quien tenían que hacerlo. Y le tocó al Señor Jesucristo, y hasta que lo llevaron a la cruz, hermano. Soportó todo ese castigo por nosotros. Dice la historia, estuve leyendo mucho, me llamó mucho la atención esto, porque es necesario, hermanos, que nosotros sepamos un poquito de esto. Es necesario que sepamos para que realmente valoremos. Porque yo no sé si si usted se siente como con eso de que, escucha tantas veces que he fallado, porque yo sí. Yo sí. Porque a veces nos da igual tirar la toalla y decir me voy para el mundo. Pero cuando conocemos realmente lo que el Señor pasó, tenemos que pensarlo dos veces. Pensarlo dos veces y decir, no, yo no puedo volver atrás. Yo no puedo pisotear la sangre de mi Señor. Porque no solo fueron los profetas, no solo fueron los apóstoles que murieron, también fue el Señor, pero la más sangrienta, Él fue el que más sufrió de todos. Amén. Dice la historia que los romanos encontraron, hermanos, un punto aquí en la muñeca donde pueden meter un clavo sin lastimar ninguna arteria, para que la persona sufriera y durara más tiempo, para que se muriera lentamente. Imagínense en aquel entonces que no habían rayos X, no había tanta cosa que hay ahora, y ellos pudieron encontrar eso, igual en los pies. Dice que hay se me olvida el nombre, hay algo aquí que se llama metatarsiano, que es tan duro que puede soportar el peso del cuerpo colgado. Y ellos encontraron eso en aquellos años, y ahí metían los clavos para que la persona quedara colgada y sufriera. Lo mismo hicieron en los pies. Y no tocaron ni una arteria, ahí no salía nada de sangre. Nada de sangre salía para que la persona durara más tiempo. Para estarlo martirizando, para estarlo golpeando, para darle vinagre y para que los sopes que le decimos nosotros en Honduras vinieran y los picotearan y les arrancaran los pedazos de carne que les quedaban colgando, los pedazos de músculo. Dice la historia que se les miraba hasta los huesos. Haga de cuenta y caso que agarren a machetazos a una persona. Así me lo imagino yo. Y a veces nosotros no nos importa. Decimos, yo me voy y ya. Y no pensamos en ese sacrificio. Y si estamos aquí es porque el Señor tuvo misericordia hoy de nosotros. Amén. Es porque el Señor quiere que escuchemos esto. Y como les digo, no es para que llore, no es para que se sienta triste, no, es para que analice. Para que analice y diga cómo está mi vida con el Señor. ¿Qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal? Porque a mí sí me puso a pensar esto, hermanos. Y me puso triste porque ese sufrimiento no era un sufrimiento normal. No solo fue la crucifixión, fue algo tremendo. Imagínense que cuando fue crucificado, dice la historia que los palos con los que hicieron la cruz son parecidos o similares a los que usan donde pasan los trenes. Ve que tienen un montón de estillas salidos, así eran. Y cada vez que ellos respiran, los que los crucificaban, ellos podían inhalar, pero para exhalar tenían que empujarse de los mismos clavos para arriba. Y toda la espalda abierta se le iban metiendo estillas, se le iban metiendo pedazos de madera para poder sacar el aire, porque si no se ahogaban. Todo lo que el Señor Jesús habló en la cruz fue algo que lo hizo con gran esfuerzo, con gran sacrificio, con gran dolor. Yo pienso que es tiempo de que nos levantemos. Pienso que es tiempo de que valoremos ese sacrificio.
de que le digamos, Señor, aquí estoy, yo quiero empezar. Amén. Porque el Señor eso es lo que espera de nosotros. Que seamos agradecidos, que valoremos. Solo tenemos que valorar ese sacrificio y caminar. No nos pide dinero, no nos pide que hagamos el mismo sacrificio, solo nos pide que caminemos, que nos llenemos más de Él, que le entreguemos el corazón. No es difícil, pero a veces no le ponemos interés. A veces no le ponemos mente a eso, cuando realmente eso es lo importante. Valorar, tener conciencia de lo que nuestro Señor pasó en esa cruz del Calvario. Tener conciencia de lo que pasó en el trayecto de donde iba a la cruz del Calvario. A veces se nos puede hacer difícil. Claro, a todos se nos hace difícil. Pero Él nos fortalece. Dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No nos podemos desanimar fácil. Pensemos en el Señor, pensemos en ese sacrificio. A mí me da dolor cuando leo ese versículo y dice, Padre, que pase de mí esta copa. Hermanos, y cuando le dijo, ¿por qué me has abandonado cuando estaba en la cruz? Y tal vez cuánto le hemos dicho así al Señor y por nada, por cositas nada. Y Jesucristo se lo dijo porque se sintió solo ahí, abandonado en esa cruz. Y nosotros no hemos pasado por nada de eso, por absolutamente nada. Y el Señor quiere que busquemos más de Él. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos destituidos de la gracia. Hermanos, nosotros no teníamos perdón, nosotros no teníamos nada. Prácticamente nosotros estábamos perdidos. Y además de perdidos, muertos en delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y por esa gran misericordia que el Señor tuvo por nosotros, ahora tenemos las cosas más fáciles. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Podemos decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Pero todo depende de nosotros. Ya el Señor hizo el sacrificio, ya el Señor hizo lo que iba a hacer. Todo depende de nosotros. Si nosotros le entregamos el corazón al Señor, si nosotros le decimos, Señor, aquí estoy, y nos rendimos a sus pies, el Señor nos perdona. Aprendamos a valorar ese sacrificio, no seamos tan desconsiderados, tan malagradecidos. Porque a veces cualquier cosita me salgo, cualquier cosita me voy. Imagínense si los apóstoles, si los profetas hubiesen sido así. ¿Se imagina? O si Jesucristo hubiera hecho eso, ¿dónde estuviéramos nosotros? Seamos valientes. Acuérdese que dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. No va a ser fácil, pero se puede, hermanos. Se puede. Decía nuestra hermana Sandra, dejemos de estar dormidos. Despertemos. No podemos seguir viniendo a la iglesia solo a sentarnos a calentar una banca. Después de ese gran sacrificio, Cristo viene y viene pronto. Se están viendo muchas cosas. Y entre más días pasan, más cosas se van viendo. Y esto va empeorando. Y si no estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a perder. Solo pensemos en ese sacrificio. Si no queremos pensar en nada más, pensemos en ese sacrificio, pensemos en la cruz. Lo que nuestro Señor sufrió ahí, por amor a nosotros. Porque esa fue la misión de Él, morir por nosotros. Y ahora Él está a la diestra del Padre, ya está preparando moradas para cada uno de nosotros. Pero no nos podemos ir, si seguimos dormidos no vamos para ningún lado.
Si seguimos dormidos, aquí nos vamos a quedar. Si ustedes se fijan, entre más tiempo pasa, menos personas vienen a la iglesia, porque esto se está enfriando. Y de nosotros depende de que esto siga caliente. De nosotros depende. Pero si dejamos de orar, si nos dejamos de congregar, si dejamos de ayunar, si dejamos de leer la palabra, esto se va a volver como un témpano de hielo. Mire a su alrededor, somos poquitos. ¿Hace cuánto se llenaba que no cabíamos? Y mire ahora. Y analice. Cada vez que hacemos algo que al Señor no le agrada, cuando volvemos allá atrás, pisoteamos esa sangre y nos volvemos partícipes, nos volvemos como aquellos guerreros romanos que azotaban al Señor Jesucristo. Así nos volvemos nosotros también. Partícipes de la sangre de nuestro Señor Jesús. Ya no es tiempo de estar jugando. Ya no es tiempo de hoy quiero y mañana no quiero. Muchas enfermedades, terremotos, tsunamis, barcos chocando con puentes. Eso no es normal, hermanos. Cristo viene pronto. La falla que está en California se está moviendo cada vez más. En una que va, en una que viene, eso se abre, se pierde todo California y casi la mitad de Estados Unidos. Y si no estamos preparados, ¿a dónde vamos a ir a dar nosotros? Todo por estar de acomodados. Porque nos da pereza levantarnos. Porque solo pensamos en dormir. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo casi no dormía, oraba. Y no me salga con que Él era Dios, porque Él era 100% hombre. Y nosotros lo podemos hacer, pero de nosotros depende. Hay que hablar, iglesia. Hay que predicar la palabra. Hay que evangelizar. Si nosotros no lo hacemos, Dios no va a bajar a hacerlo por nosotros. Esa es la tarea de nosotros. Esa es la tarea de todos y de cada uno. Predicar, evangelizar. Yo le platicaba a unos compañeros de trabajo todo el sufrimiento de Jesucristo. Y me decían, ya no digas más, ya no digas más, me decían. Tienen sentimientos también, podían sentir aquello. Solo valoremos, hermanos, valoremos lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Si uno quiere predicar, no predique, pero por lo menos busque de Dios y valore ese sacrificio. Pero dejemos de estar desacomodados. Dejemos de cambiar las cosas eternas por las temporales. Dejemos de poner excusas. Es que no vine porque estoy cansado. Mentira del diablo. Pues cuando andábamos en el mundo del trabajo nos íbamos a beber. Sucios nos íbamos a bailar. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo para venir a la casa del Señor? Parece mentira, hermanos, pero yo me siento triste, se los digo. El ver que la gente no quiere nada de Dios. Todo el día anda de una tristeza. Porque yo me pongo a analizar, y más cuando estudié eso, todo lo que el Señor sufrió, da tristeza. Y da tristeza por uno también, porque uno no está buscando como debería. Uno no está haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. Acerquémonos al Señor, iglesia, porque Cristo viene. Esto no es juego. Cansémonos de ser payasos del enemigo. Hoy quiero, mañana no quiero. Dejemos esas payasadas. Amarrémonos los pantalones, los varones, y levantémonos. Ya basta de estar sentados, de estar quejándonos de la vida. Dios nos ha dado la oportunidad
de que nos llenemos, de que busquemos de Él. Nos dio la salvación de gratis. ¿Y qué esperamos? Amén. Y me salí totalmente de tema, discúlpenme, pero yo me ponía a analizar y decía yo, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿Tenemos la fe como la mujer del flujo de sangre? ¿Tenemos fe como la de Bartimeo? ¿O tenemos la fe de Pedro cuando se hundió en el agua? Analicémonos, pensemos, acerquémonos al Señor, que es lo más bonito que nos puede pasar. Amén. Hermanos, Cristo viene pronto. La verdad no era esto lo que tenía, pero Dios sabe por qué lo hace. Amén. Y créamelo, hermano, que me da tristeza porque a veces nosotros pisoteamos la sangre de Cristo por nada, por cualquier cosita. Con solo que nos quejemos, hermano, hasta por el trabajo nos quejamos. ¿Y cuántos están sin trabajo? Si hay mucha comida, nos quejamos porque hay mucha comida. Y si no hay, también nos quejamos. Nos quejamos por todo. Nosotros somos como el tiempo. Cuando no está frío, está caliente. Ya, hermanos, enderecémonos. Ya dejemos tanta cosa. Y todo, yo me incluyo también. Si yo también ando igual que ustedes. Es necesario que busquemos del Señor. Porque el tiempo se está cortando exagerado. Y el Señor viene pronto. Y si no nos ponemos a cuentas, y si no buscamos del Señor, y si no le pedimos perdón al Señor, el Señor va a venir y tal vez vamos a salir de aquí de la iglesia y así mismo nos vamos a quedar. Hay que tener cuidado y hay que analizarnos. ¿A qué voy yo a la iglesia? ¿A pasear? Analicémonos. Es una gran oportunidad la que Dios nos ha dado este día. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar porque me salí totalmente del tema. Les pido una disculpa. Póngase sobre sus pies.